Bueno, voy avanzando de una forma dinámica con este curso. Me ha gustado mucho empezar este curso de Free Pascal Lazarus Project. Vamos en la temporada 1 con el capítulo número 7 y vamos a continuar con las variables de tipo real. Habíamos quedado con una calculadora básica, vamos a compilar, en la cual pues nos calculaba la suma, la diferencia, el producto, el cociente y el residuo. En el diseño que teníamos acá tenemos un float y aquí es donde vamos a aprender a definir los tipos de variables reales. Entonces para eso F12 le damos clic aquí a float y ya no quiero hacer una calculadora básica sino ir como mostrando otras cosas. Entonces vamos a hacer una pequeña calculadora para el teorema de Pitágoras. Entonces aquí vamos a poner Pitágoras. Listo, en Pitágoras nosotros necesitamos el cateto A y el cateto B. Necesitamos un botón para calcular y una consola de salida. ¿Qué hago yo cuando veo que necesito lo mismo? Copiar y pegar. Entonces clic acá, presiono la tecla Shift, le doy clic acá a la salida, Control C, me voy para la otra pestaña y pego. Por allá mucho más adelante vamos a ver cómo optimizar esto y utilizar un solo tipo de ventana para todo. Por ahora nos interesa ir aprendiendo como elemento a elemento. Aquí en este texto, en la etiqueta, vamos a escribir ingrese el cateto A. Y acá ingrese el cateto B. Para que no quede tan simple como solo Pitágoras, entonces vamos a cambiarle, damos clic acá arribita en esta franjita para que nos posicione aquí en el tab float y vamos a llamarle tab triángulo Pitágoras. Y acá en el caption vamos a ponerle triángulos y Pitágoras. Listo. Fijémonos que si yo le doy clic a esta cajita tiene el nombre de ednum3, pero a mí no me interesa ese nombre. A mí me interesa es que diga ed cateto A y este que se llame ed cat B o cateto B. Este botón se llama B calcular 1, pero lo vamos a llamar B Pitágoras. Y esta se llama M calculadora básica 1, entonces vamos a llamarlo M consola Pitágoras. Y en esa línea, yo no quiero que aparezca esa línea, entonces voy acá a Lines. Bueno, les voy a enseñar de una vez una cosa. Yo puedo dejar eso ahí, pero yo desde programación puedo hacer que cuando la aplicación arranque, démosle clic acá a compilar, cuando la aplicación arranque, que esto se borre automáticamente, así como acá. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Voy acá al inspector, selecciono el formulario principal o el papá de todos y hago doble clic. Él me crea un procedimiento, mire que acá ya tengo uno y este es el segundo, que se llama for create. Entonces me pregunta, ¿qué quiero hacer cuando se cree el formulario? Entonces vamos a escribirle aquí, borrar las consolas. Para eso entonces pongo m calculadora básica .lines .clear y siempre termina en punto y coma. Como ya creé otra consola que se llama m consola Pitágoras .lines .clear. Este nombre de acá es diferente a lo que a la etiqueta. Entonces fíjense que este botón se llama, en el nombre se llama B Pitágoras y la etiqueta solamente muestra calcular.
Lo mismo este memo se llama M consola Pitágoras. ¿Y este nombre para qué es? Para hacer esto justamente desde programación. Fíjense que acá yo tengo el texto, pero cuando yo compilo, no voy a mover el mouse, ya está en blanco, igual que acá. Ya está en blanco y ya puedo empezar a realizar operaciones. De una vez hagamos un arreglo y fíjense que acá en un memo normal me debe aparecer esta barrita. ¿Cómo arreglo eso? Me voy aquí a la pestaña de calculadora, doy clic acá y busco una propiedad que se llama Scroll Bars y le voy a poner auto vertical. Entonces ya me aparece ahí. Lo mismo que aquí en Pitágoras. Selecciono el memo, me voy a Scroll Bars y le pongo auto vertical. Listo, y vamos a parar aquí y volvemos a compilar. Entonces aquí en calculadora yo le digo calcular, pero ya tengo la posibilidad de utilizar el scroll bar, ya sea jalando aquí o con la ruedita del mouse. Listo, voy a borrar acá y si yo le doy clic aquí al botón calcular, aquí ya me aparecen resultados. Y eso es porque este botón calcular del triángulo de Pitágoras aún está relacionado con el onClick. ¿Cómo lo borro? Con la tecla de borrar lo borro, luego presiono Enter y luego escribo calcular Pitágoras. Eso con el fin de que me cree un proceso nuevo. Esto lo pueden interpretar ustedes como un proceso nuevo. Aquí tengo el proceso de realizar cálculo de la calculadora básica y aquí tengo el proceso de calcular Pitágoras. Bueno, entonces después de una pausa vamos a definir las variables. Sería cateto A y cateto B de tipo real. Hay varias formas de escribir el tipo real. Entonces si nosotros, voy a cerrar acá, una cosa que me gusta mucho de este lenguaje es que yo doy control clic y él tiene un hipervínculo que me lleva a la definición de la variable. Entonces dice que la variable real es un tipo double y este ya no me permite porque ya esta es como la definición estándar. Si yo lo selecciono, presiono F1, aquí me muestra entonces de dónde puedo tener la referencia, le voy a aceptar. Y acá me está diciendo que los tipos reales tienen este rango. Aquí tienen como todo el rango que podemos utilizar. Que este es como la... No estaba viendo bien la tabla. El tipo, todos estos son tipos de números reales. El real, el single, double, extended, comp y currency. El currency es como uno de los más pequeños. Es parecido a un número entero, pero permite decimales, o sea, el punto flotante. Y los números, el número real dice que dependiendo de la plataforma, el número single va desde 1.5 exponencial a la menos 45 hasta 3.4 exponencial a la 38. El double va desde... ya tiene un rango más grande que es a la 308, exponencial a la 308. El extended a la 4932. Entonces uno debería utilizar este tipo de números para crear o hacer los cálculos con números reales. Sin embargo, para cálculos pequeños como el teorema de Pitágoras, el número real es suficiente. Sí. Y vamos a cerrar acá. Entonces defino cateto A y cateto B como número real y vamos a definir la hipotenusa como número real también. Además de esto, yo quiero calcular el perímetro y el área. Voy a escribir bien aquí perímetro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que capturar el valor del cateto A en la caja de texto. Esta caja de texto se llama edcat A. Entonces era convertir de un string a un entero y ponemos ed cateto a .text. En este momento usted está preguntando, bueno, Julián se equivocó porque puso entero.
pero puse la función así para indicar lo siguiente. Como esto ya es un número real y yo aquí quiero escribir números reales, entonces voy a cambiar el int por un float, por un punto flotante. Entonces así solucionado el problema. Convierto de string a float, o sea, a números reales. Ahora copio esto para el cateto B. Entonces aquí tendríamos cateto B. Listo. Y viene el cálculo de la hipotenusa. Entonces hipotenusa es igual. Voy a abrir por aquí un programa que tengo para edición de libros de matemáticas que se llama LIS, que utiliza con el compilador de de LaTeX. Entonces dice acá que, va a cerrar esto, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si yo quiero calcular únicamente la hipotenusa, calculo la raíz cuadrada en ambos lados y entonces me quedaría la raíz cuadrada de la suma de estos dos cuadrados. De tal forma que yo tengo que calcular aquí la raíz cuadrada. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada? Con SQRT, paréntesis. Yo le doy clic ahí, aquí me lleva a la definición de matemáticas. Entonces aquí está el pi, el absoluto, la raíz cuadrada. No sé cuál es la diferencia entre estos dos tipos de funciones, SQR y SQRT. Arco tangente y demás. Para hacer más preciso las funciones, vamos a ir acá al inicio y vamos a importar o a usar la librería de matemáticas, mat. En esta librería de matemáticas podemos empezar a ver aquí como los tipos. Está el tipo float, el min float, bueno, hay unos tipos ahí definidos. Voy a cerrar esta página y eso me va a permitir pues aquí utilizar la función. Ahora necesito el cuadrado, entonces uno lo que haría es a al cuadrado. Aquí este símbolo no nos va a servir para elevar al cuadrado como en otros lenguajes de programación o en otras plataformas. En Python se hace con doble asterisco, así. Aquí lo vamos a hacer con una función que es el power. La función power me pide la base, es una función que me pide la base y el exponente y me devuelve un número real. Entonces la base va a ser el cateto A y el exponente va a ser 2. Y a esto le sumo el power del cateto B, 2. Hay una función acá en esto que es el control D, que me permite organizar el código. Entonces acá me pregunta que si yo quiero formatear el código, le digo que sí. Entonces ¿eso para qué sirve? Por ejemplo, yo tengo todo el código así. Hay algunos programadores que no se acostumbran como organizar el código y es así todo mezclado. Entonces control D, sí, y él me organiza el código ya bien bonito y con indentación. Sin embargo, yo siempre trato de programar de forma organizada. Ya calculé la hipotenusa. Como estamos hablando de un triángulo rectángulo, entonces el área, esto es una variable local, es igual a una división de la base, que es el cateto A, por la altura, que es el cateto B, dividido entre 2. Y el perímetro, yo siempre utilizo control espacio para completar, es la suma de todos los lados, o sea, cateto A más cateto B más la hipotenusa. Ahí realicé todos los cálculos y estoy utilizando números reales. Viene la consola. ¿Qué vamos a escribir? No voy a ahorrar los datos, es imprimir los resultados en la consola. Entonces lo que hacemos es mconsola Pitágoras.lines.add y vamos a escribir cateto A es igual y le voy a concatenar
Como aquí estamos utilizando esta función string to float, ahora utilizamos la función inversa, float to string cateto A. Esta línea me va a servir para copiarla, pegarla. Necesitamos cateto A, B, la hipotenusa, el área y el perímetro, y empezamos a cambiar. Cateto B, hipotenusa, aquí área, aquí sí puedo escribir tildes porque ya es un perímetro, es una impresión, y yo puedo darle doble clic a las variables, las copio y las reemplazo acá. Pues eso es una forma que tengo ahí de hacer los cambios en las líneas que pego. Ahí está. Y yo puedo, recuerden que puedo utilizar aquí como un enter para que quede vacío y ponerle unos iguales para que muestre el resultado. Aquí ya tendríamos configurado el teorema de Pitágoras, el área y el perímetro. Compilamos, le vamos a dar clic a calcular y me dice aquí cateto 123, cateto B 877, hipotenusa 885, área 53.935 y este es el perímetro. Hay uno que todos conocemos, cateto 3 y 4, me genera la hipotenusa 5, por lo tanto la 3 por 4 12, dividido 2 da 6 de área y el perímetro es 12, 3 más 4 7 más 5 12. A ver si funciona con 6 y 8. Entonces la hipotenusa es 10, área 24 y perímetro 24. A ver con 12 y 16, no sé si va a funcionar con 12 y 16. También me generan números enteros. Entonces es multiplicando los múltiplos del 3 y el 4. Creo que con esto terminamos este video. Hemos ya hecho dos pestañas, una para números enteros y otra para números reales. En el siguiente video vamos a trabajar con variables personalizadas. Posiblemente nos estemos preguntando por las cadenas de texto, por las variables de cadena de texto, los tipos booleanos, pero eso los voy a utilizar un poco más adelante.